A todos aí pela presença. Para a gente é um grande acontecimento receber o Antonini. Para nós, a equipe toda fica empolvorosa, porque é uma das figuras mais respeitadas do mundo e a gente tem muito orgulho de representar todos os projetos do qual ele faz parte, dos quais ele encabeça. Para nós, a Worldwine é uma empresa que tem 25 anos de mercado e que preza muito pelo relacionamento entre pessoas, entre empresas, entre parceiros. Então, para a gente, não teria lugar melhor do que a ABS, que é nosso grande parceiro aí para promover a cultura do vinho no Brasil, para receber o Antonini, que é um dos nossos grandes parceiros de história aí, talvez uma das figuras mais importantes para a história da Worldwine nesse curto tempo de 25 anos, que eu espero que a gente possa ainda recebê-lo muitas vezes e trazer muito mais projetos aqui para a gente degustar. Obrigada, gente. Porque no hablo portugués, hablo muy bien italiano si quiere, es mi idioma preferido pero me dijeron que, bueno, hablo inglés y castellano, me dijeron que prefieren que hable en castellano, entonces intentaré hablar despacio, si no entienden algo me paran y yo vuelvo a explicárselo. No me importa. Vamos, yo quiero hacer algo. Entonces, al principio fuimos a recorrer algunas regiones italianas, que era muy linda, pero creo que los dos teníamos más ganas de hacerlo algo más aventuroso. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta en Argentina y quizás cuando estamos así vamos en Chile también? Porque yo cuando estudiaba en Davis, en California, había conocido a Patricio Santos, familia que ha sido dueña de Norton antes que se la vendieron a los Swarovski. Entonces digo, bueno, vamos. Entonces yo en esa época estaba trabajando en Flor, entonces tuvimos que hacerlo durante la vacación del verano, en agosto del 95 venimos a Argentina, nos juntamos con Patricio Santos y él, digamos, nos llevó a recorrer toda la bodega más importante de esa época, los distintos terruños de Tupungato, Abrego, Cristalba, y nos gustó mucho. Y luego cruzamos la cordillera, fuimos en Chile, país muy interesante, de una belleza única, pero en esa época, digamos, la industria vitivinícola chilena era un poco industrial, digamos, no tenía, digamos, quizás el alma de lo que vimos en Mendoza. Entonces un Chile muy diferente de hoy, un Chile súper entretenido, con mucho terruño, vino extraordinario. En esa época era más bodega grande, digamos, un poco más estructurada. En Mendoza nos pareció más, digamos, una Italia que hablaba castellano, digamos, con la misma construcción, con la misma, digamos, onda. Entonces digo, ¿sabe qué? Quizás mejor quedarse acá en Mendoza. Y probamos, entre los vinos que probamos, digamos, nos encantó Malbec de la barrica que probamos en la bodega. Y yo dije, entonces el vino para mí fue como una visión y me gustó muchísimo este Malbec de un viñedo viejo. Pero digamos, en el mismo momento yo pensé, bueno, el Malbec es extraordinario, pero en esa época, en el 95, nadie en Mendoza estaba haciendo vinos de alta gama como Malbec. Mendoza, en esa época, como gran parte del mundo, se encontraba bajo la fuerte colonización bordeauxista, entonces los vinos importantes lo hacían todo con Cabernet, con Merlot, Riverdot y algo de Chardonnay, digamos, como blanco. Entonces digo, bueno, el Malbec a mí me gustó muchísimo, pero era un desafío grande, porque nadie está haciendo, digamos, vino de alta gama con Malbec, pero bueno, vamos igual. Así que fuimos a recorrer alguna finca y nos gustó muchísimo una finca que nos pareció lindísima, que es la finca que compramos regresando el mismo año 95, en diciembre. La compramos y así arrancó el proyecto de una forma muy naif, sin conocer mucho de terruño, sin conocer, digamos, todas las cosas que conocemos hoy, pero con mucho entusiasmo y por la gana de seguir con la idea del Malbec. Así que Altos arrancó la producción en 1997 y empezamos mientras tanto a plantar viñedo en la finca que se compró en Luján.
y para la primera producción se compraron uvas, digamos, de viejo viñedo de algunos productores pequeños que no habíamos conocido. Y digamos, fue interesante porque todo digamos, el entorno era muy dudoso y está seguro que puede sobrevivir con un Malbec solo, porque la idea fue de hacer dos vinos, dos Malbec, un clásico reserva. Y digo, bueno, vamos a intentar, ojalá que funcione. Y nos funcionó muy bien, digamos, tuvimos mucho éxito con la primera secuencia de Estados Unidos, entonces tomamos la confianza de seguir adelante con la idea de hacer puro Malbec. Y los primeros 10 años, digamos, elaboramos estos dos vinos y llegamos a vender muchas cajas con buena recepción de los distintos mercados. Y eso fue un poco, digamos, la primera etapa, digamos, del proyecto. Luego de cuando llegamos en el año 2006, yo conocí en Chile, de casualidad porque estuvimos trabajando en el mismo proyecto, Pedro Parra, que es un especialista de terruño chileno, digamos, que recién había empezado su trabajo, era al principio, digamos, de su carrera. Y me gustó mucho su forma, digamos, de interpretar, digamos, los suelos, los perfiles del suelo. Entonces dijo, Pedro, ¿por qué no viene a Mendoza? Así que empezamos a trabajar un poco junto con mi proyecto allá, porque tengo ganas de conocer un poco más en profundidad las distintas regiones de Mendoza, las distintas zonas, porque había logrado experiencia ganando también vino como cliente, a lo cual asesoraba de distintas zonas de Mendoza, pero me faltaba un poco entender por qué, digamos, Altamira me entregaba este tipo de perfil, por qué Guatallari me entregaba otro, por qué Luján, por qué Agrelo, por qué Perdiel. Entonces, con él empezamos, digamos, un trabajo muy interesante, ¿no? Que fue lo de profundizar un poco el conocimiento de los distintos lugares. Y eso nos llevó a la segunda etapa, que fue una etapa de transición desde vender una variedad de uva, que era el Malbec, a vender, digamos, más el concepto de lugar, de origen. Que fue una transición interesante porque claramente nosotros como italianos, como europeos, que en Europa siempre se han vendido lugares, no se han vendido mucho la variedad de uva. Entonces las regiones europeas son lugares, son denominaciones. Y así que, digamos, la idea fue un poco de hacer esta transición hacia, digamos, un conocimiento más profundo de las distintas zonas de Mendoza y empezamos, digamos, a salir con más vino, no solamente los dos de siempre, el clásico de reserva. El clásico era, digamos, un blend de 3 zonas de Agrelo que daba un poco de estructura, Luján para el tanino jugoso y amigable, y Valle de Uco para, digamos, la acidez, el frescor, la fruta roja, y la reserva siempre había sido el Valle de Uco. Pero empezamos a hacer vino más de lugar, entonces salimos con un vino que se hacía exclusivamente en Altamira, con otro que se hacía en Guatallari y otro que se hacía en Vistaflores. Eso fue un poco la etapa 2, que conjuntamente, digamos, a la gana de vender más lugares, menos variedad de uva, más Argentina y menos Malbec, fue también cambiar un poco la visión y el concepto del estilo del vino, porque realmente cuando uno hace vino de terruño, para mostrar el terruño hay que, digamos, hacer una elaboración, una crianza, una enología que sea menos invasiva, que sea enfocada en, digamos, entregar la esencia del lugar de origen de la uva. Entonces, en la etapa 2, en la cual, digamos, empezamos a hacer vino de lugares, también cambiamos un poco, digamos, la filosofía de elaboración y de crianza, utilizando mucha menos madera y cosechando un poco antes, haciendo una extracción en la elaboración menos digamos, invasiva y claramente con todo eso logrando más pureza, más autenticidad en los vinos, que era un poco el objetivo
de también mostrar, digamos, la esencia del lugar de origen de las distintas uvas. Y la etapa 3, la última, fue la de entender, una vez que uno ha elegido los lugares, que tiene, digamos, el conocimiento de las características que te pueden entregar los distintos lugares. La etapa 3 fue preguntarse cómo conectarse con el lugar, cioè cuál es, digamos, la viticultura que te enchufa, que te conecta, que te plug in. Es una viticultura que claramente no puede utilizar química de síntesis, no puede utilizar herbicida, no puede utilizar fertilizantes químicos, todo ese producto altera mucho, digamos, el suelo, y es muy difícil que las raíces se puedan conectar, digamos, y puedan, digamos, ir en profundidad, ramificarse mucho y enchufarse con el suelo para poder absorber todos los nutrientes, los minerales, que son los que dan mucho carácter al vino. Entonces la etapa 3 fue, digamos, volver a una viticultura que hoy se llama orgánica o biodinámica, pero en realidad yo la llamo viticultura tradicional, porque todo el mundo hasta el año 1940, para poner una fecha, era todo biodinámico. Lo que estamos haciendo hoy es simplemente volver al futuro, recuperar lo que ya los agricultores, los incas, los mayas, los romanos, los etruscos, los agricultores de 1830 estaban haciendo, o sea, no hay nada nuevo. Hoy se utilizan palabras, si yo digo viticultura tradicional, mucha gente no entiende, porque no saben qué es tradicional, pero en realidad es recuperar algo que ya se hacía. Rudolf Steiner, digamos, codificó muchas cosas que ya se hacían, digamos, era, digamos, mirar la fase lunar y todo, son cosas que yo recuerdo de niño, 60 años atrás, digamos, los agricultores, nada de los agricultores trasegaba un vino, un viticultor o sembraba o hacía la poda si no tenía la luna en la fase adecuada, así que, digamos, son todo elementos que se ha recuperado. Y así que, bueno, digamos, la etapa 3 fue, digamos, conectarse, conocer los lugares primero y luego conectarse. Y hoy somos felices porque claramente logramos de tener esta conexión, logramos de conocer más en profundidad los distintos terruños, y creo que los vinos hoy día expresan bien esta diferente, digamos, forma de pensar, de mirar y de elaborar los vinos. En 68, mi padre era un profesor de la escuela elemental que tenía mucha pasión por el vino y para la aceite de oliva, pero, digamos, él compró una pequeña finca y plantó toda la isla de 1968. Y él, digamos, más como un hobby, digamos, hacía vino, lo vendía un poco en la marihuana, los amigos, un poco de lo que se traía en la mano así, lo vendía en los restaurantes ahí locales, la trattoria. Y en el año, al final de los primeros años 90, digamos, tuve la decisión de hacerme cargo, empecé a comprar un poco más de tierra seleccionada que me gustaba mucho ahí alrededor de la finca inicial, y planté más viñedos y construí la bodega. ¿En qué año? ¿En 90. Sí, 90. Y la bodega la construí un poco, pero, digamos, empecé a hacerme cargo de los primeros años 90. Y en Pollo Tondo, digamos, tiene un suelo de origen marina, que no estamos muy lejos del mar, son 40 kilómetros, 45, y se nota mucho la presencia, la siguiente. Y se nota mucho, digamos, la presencia de fósiles calcáreos que
porque antiguamente era, digamos, el fondo del mar, que millones de años atrás vino para arriba y se llevó mucho fósiles calcáreos. Entonces son mármol calcárea, que son arcillas bien estructuradas como morilonite y con mucha cal, con muchas conchas como esta, mucho calcáreo. Es un suelo interesante porque, digamos, la combinación de una buena arcilla y un calcáreo es un poco, como se dice, the beef and the bone. La arcilla le da a la estructura, le da profundidad, y el calcáreo le da mucha energía, le da mucho voltaje, le da mucha dinamicidad. Entonces los dos, digamos, se complementan entre ellos. Entonces es un suelo que produce vino muy fresco, muy vibrante, muy de buena estructura. Y no le voy a hablar de los principios de la agricultura y todo, porque son muy parecidos a los que ya le hablé en Pollo Tondo. Es un viñedo hoy, son 55 hectáreas, y empezamos la transición en el 2010. Antes tampoco utilizábamos mucha química de síntesis, pero la transición oficial se empezó en el 2010 y en el 2014 logramos la certificación. Entonces, desde la cosecha 2014 los vinos son certificados orgánicos. Y claramente, le vuelvo a decir, no le voy a repetir los principios porque son muy parecidos, digamos lo que yo hizo con Pedro, hizo para la próxima. Hizo un poco un estudio de suelo para entender bien a dónde hacer qué, la próxima. Y digamos, logramos con Pedro de diseñar bien todo los viñedos para entender a dónde hacer qué, que es la etapa más importante, la primera etapa, ¿no? Entonces yo cuando hago el Chianti base, lo selecciono algunos viñedos, cuando hago la reserva son otro viñedo, cuando hago la reserva Viña delle Conchiglie, que es un single viña de un viñedo único, que es el mejor viñedo de la bodega. Entonces esa es un poco me muevo mucho con, digamos, el conocimiento de lo distinto, porque también en Toscana hay mucha colina, muchísima heterogeneidad, el suelo cambia muchísimo. Entonces el conocimiento de eso me ha ayudado mucho en poder programar, digamos, la agricultura. También ahí fermento mucho el hormigón, hago crianza en hormigón con mucho hormigón sin epoxi, tengo toneles, no utilizo barrica chica porque también el Sangiovese, que es la uva principal, digamos, de la Toscana, es la reina de la variedad distinta toscana, y es una variedad bastante frágil, entonces no necesita mucha oxigenación, no necesita mucha madera, entonces hay que cuidarla mucho, digamos, con un material que no tenga demasiada porosidad. Y el Sangiovese es la uva principal, porque la uva por la cual se hace toda la denominación, en otra parte de la denominación toscana. Pero el primer vino es un vino hecho con uva Vermentino, que es una uva que se está desarrollando mucho en Italia, sobre todo en toda la zona costera, a partir de... En Francia se lo llaman roll, porque en Francia no llaman nada con un nombre que no sea francés, digamos, pero eso es un pequeño detalle.